licenciados, que son los tres profes de psicología evolutiva de la carrera de odontología. El licenciado Sebastián Álvarez, la licenciada Natalia Lifshitz y mi amiga personal, mi psicóloga, mi psicóloga gratuita, que es Silvia Giordano. La que se prende en todos tus proyectos. Es la que se prende en los proyectos. Y ahora yo tengo dos compañeros que se prenden conmigo ahora, ¿viste? Bueno, me parece muy lindo porque son experiencias lindas. Una genia, la profe, ponen ahí, gracias. Sí, la Secretaría Estudiantil, bueno, hace una serie de acciones junto con el Servicio de Orientación y Tutoría para encaminar a los estudiantes, para darle una mano, digamos, en todas estas cuestiones nuevas, ¿cierto? Que son, sobre todo, estaba diseñado para ingresantes, pero veo ahí que hay muchos chicos de otros años de la carrera, o sea que también es importante, ¿cierto? Y bueno, y la cátedra de psicología es una cátedra que nos ayuda activamente todos los años con estos talleres y estas charlas, así que, bueno, Sebastián y las profes nos han preparado, digamos, algo especial para estos momentos de virtualidad, que espero que todos lo puedan disfrutar y no sé si habrá un momento después para sacarse algunas preguntas o algunas dudas, que al final puede ser, así que ¿Sí? los dejo con los licenciados y espero que puedan disfrutar y que le saquemos todo el beneficio a esto. Y espero aprender mucho de cómo manejar la ansiedad. Gracias. Todo suyo ahora. Gracias, Fede. Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero placer poder iniciar funciones vía virtual, ¿no? Aunque venimos trabajando con el equipo de cátedra de diferentes maneras y la primera vez que podemos utilizar las nuevas plataformas para dar a conocer nuestras actividades o propiamente tal conceptos y dispositivos de nuestra ciencia, la ciencia del comportamiento. La idea de este taller es básicamente una, ¿no? Es tratar de aprovechar lo que las personas ya conocemos sobre nosotros mismos en una situación particular, que es la situación de pandemia, la situación de estar aislado o prontamente con distanciamiento social, de no tener una vida cotidiana como la veníamos teniendo, y sobre todo que nuestras responsabilidades más ordenadoras, como puede ser el trabajo, el estudio u otras, empiezan a tomar otra característica. Y como tal, esa característica puede generar un cambio en nosotros. Ese cambio, por lo general, nosotros le vamos a llamar conducta. Y atrás de una conducta hay un montón de cosas. Entonces, si nosotros leemos el título de las diapositivas, va a decir que en una primera instancia tenemos estrategias. Esto es una forma de llevar a cabo algo. Nosotros como personas ya tenemos una forma de llevar algo. Yo estudio de tal manera, yo hago esta comida de esta forma, yo para esto hago tal y tal cosa. Eso es importante tenerlo en cuenta porque a mayor cosa consolidada, a mayor cuestión que yo tenga como ya aprendida, menor va a ser el impacto de lo novedoso y tal vez la ansiedad de mi vida. Pero ahora bien, puede ocurrir que todo eso que ya sé, de esa forma que yo ya tengo bien aceitada, sufran un cambio. Algo le pase. Ya no sea la misma. Es como que si tuviera desactualizada la app. Bueno, en ese sentido, las estrategias siempre tienen que ser flexibles, ¿no? Tengo que aprender más cosas y nuevas cosas para tratar de controlar eso que me está pasando de nuevo y no hace que lo que ya sepa funcione de tal manera. Luego sigue la palabra manejo, ¿no? Una palabra que puede llegar a ser totalmente común para todos nosotros, pero en el marco de las ciencias del comportamiento, en el marco de la psicología y en el marco de la neuropsicología, no es una palabra
que carezca de sentido. Todo lo contrario, va a tener mucho sentido, pero cuando se trata de la persona, cuando se trata de la personalidad, va a hacer referencia a cómo yo voy generando procesos para ciertas cosas, para estudiar, para enamorarme, para motivarme, para resolver cosas, para manejar la ansiedad, entre otras. Luego viene la palabra exámenes. No es que no leí la ansiedad, sino que la ansiedad va a ser la última palabra que voy a presentar. Una situación de examen, una situación que es conocida por mí, porque de alguna manera he tenido que ser evaluado en la primaria, en la secundaria, hasta donde llegué en la facultad. Puede ser mi primer examen, puede ser mi examen número 40 y pico, pero va a tener una característica principal esta situación de examen, que es lo virtual. En este sentido, lo virtual es una forma nueva de aprender la realidad. Es una manera bastante tecnológica desde el punto de vista de los estímulos que voy a empezar a tener, de cómo voy a aprender una nueva realidad. Y esa nueva realidad por sí misma ya genera ansiedad. Porque no la conozco, porque tal vez no es tan habitual en mí, porque hay que ver cómo el otro la trae, la presenta a mi vida, cómo la hace que yo la tenga que utilizar. En eso tal vez los docentes somos personas que en este momento estamos teniendo una alta intensidad de la invasión o de la presentación de la virtualidad en nuestra vida, así como los estudiantes también lo tienen, ¿no? Son cuestiones que pasan muy diferentes a tener un Instagram, a tener una cuenta de correo o tener un canal de YouTube. Hoy lo virtual está dándose como un proceso de producción y una forma nueva de relacionarse con objetos que antes teníamos por la movilidad de nuestro cuerpo o por la simple presencia en un cierto establecimiento, como es ir a tomar clases teóricas o clases prácticas a la facultad. Todo eso puede generar una conducta que es normal, una reacción que es normal para nuestro organismo, para nuestro cerebro y para nuestra personalidad, que es la ansiedad, ¿no? Es decir, la respuesta que tenemos ante lo novedoso, basada en lo que ya conocemos. Entonces, es propio que tengamos un poco de ansiedad, es hasta deseable porque nos permite tener otra forma de encabezar las cosas, otra forma de resolverlas. Lo que no está bueno es cuando la ansiedad me desborda, cual tacho. Cuando me desbordo, cuando me lleno el vaso de algo de más, se desborda, me derramo. Y eso no está bueno porque no empiezo a poder ver cuáles son las formas que tengo que resolver algo. O cuando no, malutilizo las que ya tengo o no las puedo hacer funcionar tal cual venían siendo. Esto es muy importante porque en una situación de examen que tiene la característica de ser virtual, la ansiedad es algo que yo tengo que esperar. Si bien esperamos que mientras más exámenes hayamos rendido, menos sea la ansiedad, menos perturbador sea esto, va a existir. Y si además tiene la condición de que dependemos de la no presencia en el mismo lugar, puede generar un poco más de reacciones de nosotros. Eso es lo vital de todo este taller, entender que lo que ya tenemos va a servir para bajar esa ansiedad, o por lo menos atenuarla. Y lo nuevo que vamos a aprender lo tenemos que incorporar a eso ya conocido. No podemos reemplazar lo nuevo por aprender a lo ya conocido porque va a haber problemas, ¿no? Que los neuropsicólogos y los psicólogos cognitivos y los psicólogos en general sabemos que es una discrepancia entre una cosa y la otra. Esto es importante entenderlo porque el taller es altamente práctico en ese sentido. Para entender el marco de todo esto, es interesante volver a retomar lo que naturalmente hacemos ya hace un par de años con el equipo de cátedra, que son los talleres de iniciación y adaptación a la vida universitaria.
En esos talleres nosotros hablamos de una serie de temas y damos ciertas pautas y hacemos ciertos ejercicios sobre cómo es estar en la vida universitaria. Esto no es despreciable para la gente que ya está en un tercero, cuarto, quinto año, o está en un segundo, porque la vida universitaria no es homogénea, no es algo que empieza de una manera y va a terminar de esa misma manera. Va cambiando. Miren cómo ha cambiado desde marzo de este año al día de la fecha que estamos tomando este taller. Y los pilares por donde nosotros hacemos pasar ese taller, con lo cual nos convoca la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y las chicas del Gabinete Psicopedagógico y Asesoría Pedagógica, es que tenemos que entender que la vida universitaria no es una vida que nosotros tenemos como paralela. Es una instancia donde pasamos mucho tiempo y generamos que nuestra vida particular que ya teníamos empiece a interactuar con otra forma institucional y empiece a interactuar y nosotros cambiemos con esa interacción y tal vez la institución también cambie, ¿no? Eso es algo importante de tenerlo en cuenta. Esta nueva cultura educativa exige, por ejemplo, que yo en mayo, julio, septiembre o diciembre y noviembre tenga exámenes. Cuando esos meses, tal vez, en la escuela media y la escuela secundaria no lo tenía. Entonces, tengo otra forma de la cual disponer de mi tiempo, de organizar mis recursos, de entender que ya no tengo tal vez todo un año para sacar una materia. Tal vez tengo aproximadamente entre 45, 50, 55 días. ¿De acuerdo? Más si tengo que un turno en mayo, más si tengo un turno en julio. Va a ir dependiendo y eso también va a ir empezando a generar un piso de la ansiedad, que va a ser diferente al que yo ya traía de la escuela secundaria. También tenemos la situación de ingreso, ¿no? Cuando ingresamos a la facultad, nosotros estamos despidiéndolo de una forma de pensar, de organizarnos y de conducirnos, una adolescencia propiamente tal, y empezamos una juventud, donde se nos exigen otras cosas, donde las responsabilidades pasan por otro medio, el tiempo ya no lo tengo tan a mi disposición, ya no me lo organiza el otro, como pueden ser los profes de la secundaria. Ahora empiezo a organizarlo yo, pues tengo que tomar decisiones, si ir a tal horario, si se me solapa, si se entrecruzan entre dos materias, etc. También estos cambios son posibles encontrar en un tercero, en un cuarto, en un quinto año. Son cambios que van a tener que ver ya no tanto con la situación de novedad, sino con la situación de estar de una manera más inserto en una institución, en una carrera, y ya tener ciertas formas de resolver cosas, de anticipar otras, etc. Ahí la ansiedad ya tiene un piso también bastante más diferente al que tenían en la escuela media, pero la diferencia con el ingreso es que esa ansiedad ya encontré cómo tolerarla, y la palabra tolerancia es importante, o ya me inundo y cada vez que se tenga proximidad a una fecha de examen o la situación de evaluación, algo me va a pasar. Y eso es lo que cambia con respecto al ingreso, que yo ya aprendí a tener ansiedad y eso no está bueno. Entonces, con más razón, unir lo que estamos viendo acá a lo que ya sé para tratar de que las cosas no sean perjudiciales para mí. También podemos tener que toda esta vida universitaria sea extraña para mí, por el lenguaje, las formas, los métodos, las nuevas personas que conozco, etc. Son todas fuentes que están afuera, que yo las puedo ir procesando como una cierta situación de ansiedad. Imagínense que yo a lo mejor vengo de otra provincia, bastante más lejana a Córdoba, con otro tipo de cultura y sociedad, y eso impacta también al momento de yo estar relacionándome en una institución. Además, en esta situación de virtualidad, las relaciones están pasando más por el intercambio de un lenguaje altamente individual, de un lenguaje que es propio de cada uno con el uso de las nuevas tecnologías. En cambio, cuando nos encontramos en la plaza seca, en los honguitos, en el kiosco o en las aulas,
la interacción tiene algo de eso que utilizamos naturalmente en las redes sociales, pero tiene el contacto, tengo otra retroalimentación, lo que se llama, una cara, un gesto, una forma, el calor, el frío, el humor del profe, mi humor, etc. Tengo diferentes datos que me van a ir acomodando en la situación. Situación que también me puede generar ansiedad. Y en ese sentido, cuando la ansiedad es más social, lo mejor es lo grupal. O si no puedo lo grupal, lo mejor es buenas personas, personas confiables, en las cuales no me estén reforzando aspectos negativos míos. Es lo que se conoce como sostén seguro o base segura de las relaciones en los grupos. Y por último, lo que nos desemboca en la puerta, en el doors, de la ansiedad. Mis miedos y expectativas. A lo largo de mi experiencia, que ya puedo decir que es mucha en el campo de la universidad, tanto como estudiante y ahora como docente, puedo decir que en el ingreso hay dos etapas donde estos aparece con mucha intensidad, que es la etapa de saber si voy a ingresar a la carrera, con todas las expectativas que yo tengo, porque la carrera no solo es un hecho de que yo te voy a formar y adquirir conocimiento, sino también es un hecho social y cultural, ¿no? Las personas que vamos a la universidad somos vistas de un poco de otra manera, a las personas que no han podido ir a la universidad. Las personas que ingresan a una carrera son vistas de una manera y las que no, a veces se las ven de otra forma. Y la otra son las situaciones de exámenes, que aparecen rápidamente en la vida universitaria. No es que tenemos que esperar 2 años, 3 años o un año entero. Aparecen rápidamente en la vida universitaria, ya sea porque ese examen me permite ingresar o no, o ya sea porque después de un trayecto, como nos pasa en la facultad, tenemos que rendir el examen. Y ahí viene la palabra que es, digamos, que si existiera un Tinder para las reacciones negativas, expectativas, miedo y ansiedad hacen match, o sea, se buscan entre sí. Y en ese sentido podemos llegar a tener algún tipo de problema que es una elevada de la ansiedad, una capacidad de creer que no vamos a poder, más si me fue mal, más si no me fue como yo quería, ¿no? Entonces esa ansiedad va a tener un piso más grande. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tratar en la vida universitaria y más en esta situación es que nuestro piso normal de ansiedad sea ese. No lo vamos a poder bajar de una manera natural. Aún con fuertes dosis de psicoterapia o de programas de manejo de la ansiedad, no hay un descenso no más allá del 10, del 12% de ese piso de ansiedad. Lo que tengo que hacer es mantenerlo lo más constante que podamos. Es decir, bueno, yo me pongo ansioso ante tal cosa, bueno, esa es mi disposición. No, explote. Si llega a explote, bueno, vamos a tratar de ver los recursos. Aún tomando un psicofármaco del tipo ansiolítico, no la voy a poder bajar más del 15-20% de ansiedad. Es decir, que tengo que saber qué es parte de mí. Y a partir de eso tengo que empezar a solucionar cómo me puede llegar a perjudicar o no para preparar un examen o para darlo. También agrego yo para recibir la retroalimentación, que puede ser los comentarios de los profesores o la nota. Esos dos aspectos que por lo general no se tratan a la hora de ver el manejo de la ansiedad son muy importantes, porque la ansiedad no baja cuando termine el evento. La ansiedad en un organismo baja, en una persona baja, cuando el cerebro y la mente le ponen fin a ese evento. Entonces, podemos tener personas que rindieron a las 9 de la mañana y a las 10 de la noche, cuando supuestamente relajaron y se tomaron una gaseosa o una cerveza, caen. Amén de las variables biológicas de eso, la mente nunca desconectó la situación de las 9 de la mañana hasta esa hora. Entonces, esa desconexión tenemos que aprenderla, tenemos que tomarla como un dato para manejar nuestra ansiedad. Nuestra ansiedad no va a terminar cuando
el evento termine. Termina cuando el cerebro y la mente le ponen fin. A diferencia del estrés. Que pasa el evento estresor, y yo caigo y me siento mejor. Y puedo quedar planchado, dormir 12 horas, o puedo quedar planchado y luego subo y tengo ganas de salir a algún lado o de juntarme a hacer alguna cosa, divertirme, etc. Eso es muy importante. Todo eso convive en mí. Entonces, también va a afectar mi vida universitaria. Y la vida universitaria, a través de sus instituciones y la gente que trabaja en esa institución, también me puede afectar. Ya sea por sus modos, por su forma, por sus características, por el tipo de relación que entablamos, también me puede afectar. Y siempre las personas que tienen un estatus diferente al mío, ya sea porque yo se lo asigno o porque naturalmente lo tiene que tener por el lugar institucional, van a generar algún tipo de cambio en la ansiedad. Por lo general le eleva. No es lo mismo ir a ver, nos pasa a nosotros, no es lo mismo ir a ver a la profesora Giordano a la cátedra que seguramente ir a ver a Sebastián Álvarez. Debe haber algún cambio. No sé qué opinan ustedes, profe. Tú prefieres ver a Giordano. Claro. Fede, che, pero no me hagas, Seba, no me pongan en el lugar de Cuco. Trabajé como 33 años en la facu para que no tener no ser el Cuco. No, estaba tomando yo el papel de Cuco. No. Vos el papel de Cuco. Claro, bueno, Si ahí todos está los bien. Cucos son como Giordano, ojalá. Hay otro peor. El ejemplo no vale, Seba, el ejemplo no vale. No. Bueno, si me hubieran conocido en otra institución y con otro rol como el de metodólogo, tal vez sabrían que era mejor ir a ver a otro profesor y no al profesor Álvarez. Pero Ahí sí era mejor ir a verme a mí. Exactamente. En esa otra institución el rol de metodólogo era muy importante y todo lo que hacíamos esa función teníamos una forma muy determinante de ser y generaba mucha ansiedad en el estudiante que iba a preguntarle mejor cuándo rindo. Y uno salía con explicar un montón de otras cosas, por ejemplo, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque no va a pasar al ingreso y no va a pasar en quinto año también, ¿no? Todos estos eventos que generan en este círculo que estamos viendo son una retroalimentación, es una foto en una institución, pero también de lo que me pasa en mi mente, ¿no? Cuestiones de lo que yo creo, cuestiones de a lo que estoy dispuesto, cuestiones de lo que me pasa y pienso, y cuestiones de hasta dónde voy a llegar. Los 4 círculos, ¿sí?, que estamos viendo, que rodean la vida universitaria, no pueden reemplazar por la palabra yo o el nombre de cada uno. Y son formas donde la ansiedad vive, porque son reacciones, y la reacción es algo natural al humano, diría el organismo, ¿no? Desde un invertebrado a un vertebrado, la reacción es una palabra común, y tenemos que tolerarla. Yo ahora estoy en una forma más positiva de ver la ansiedad, sin negar todos los efectos negativos, pero podemos trabajarla, podemos hacerla una especie de hándicap positivo o de capacidad positiva para lograr cosas, en este caso rendir, ¿no? Y para eso yo siempre me voy a escribir a una teoría que se llama teoría del afrontamiento, que no es enfrentar, no es poner y a chocar contra algo, sino es saber cómo tengo que hacer, que es muy diferente entre ir a chocar contra algo a saber cómo tengo que hacer, aunque sea chocar, ¿sí? Pero no ir a chocar porque sí. Esos son los mecanismos patológicos de la ansiedad. Bueno, la ansiedad supuestamente, yo digo supuestamente porque son las teorías más clásicas dentro de las ciencias del comportamiento. Quiero aclarar que cuando digo ciencias del comportamiento estoy hablando en mi caso de la psicología, pero también hay otras formas de incluir otras disciplinas que hablan del comportamiento de una persona, como puede ser también la sociología y la antropología. Es una clasificación más modernosa y más interdisciplinaria de lo que entendemos por comportamiento hoy por hoy. En ese sentido clásico, nosotros podemos decir que la ansiedad tiene 3 patas, y yo pongo menos mal,
porque esas tres patas ya son todo un problema, ¿no? Porque son nada más y nada menos que el ABC de cómo nosotros respondemos a las cosas. Claro, falta D, E, F, G, bárbaro, eso es tema para terapia. Pero el ABC para mostrar la ansiedad es vital, porque estos son los tres sistemas que están permanentemente interconectándose, los que me llevan a desbordarme, los que me llevan a que la ansiedad sea algo improductivo, sea algo negativo para mí. Y va a dar dos tipos de ansiedades, una situacional y una anticipatoria. Lo primero que nosotros tenemos que entender es hacernos un experto, una especie de escaneador muy sensible de lo que nos pasa en el cuerpo, ¿sí? Porque esta es la relación. Supóngase que esto, en un litro de ansiedad, nosotros empezamos a ver el litro cuando faltan 10 centímetros cúbicos. Pero la ansiedad estuvo antes, ¿sí? Pero nosotros la vemos muy sobre que el vaso se está desbordando. El 45% de la ansiedad tiene un registro corporal y se detona antes, se activa antes que cualquier otro comportamiento, porque está íntimamente ligado con el sistema nervioso. ¿Cuál de ellos? Principalmente el autónomo. Es decir, que nosotros no tenemos conciencia de eso, supuestamente. Pero nosotros tenemos que tener como una especie de treta, de tips. ¿Cuál es el tips? Bueno, cuando a mí me va a pasar algo que está programado el 21 de julio, rindo tal materia, eso no me entero yo ayer o ese día. O tal vez si me entere ayer y ese día, bueno, tal vez tenga que dejar pasar eso porque va a ser todo un descaro y algo muy negativo para mí. Eso empieza a saberse antes, no sé, 15 días antes, 20, 25 días antes. En el día 1 de eso, a mí no me va a pasar nada, porque no está cerca el evento todavía. Pero en el día 8, 9, 10, a mí ya me puede empezar a pasar algo. Tal vez ya no duermo las 7 horas, a menos de que tenemos hijos pequeños, ¿no? Eso también puede ser, o que esté un vecino todo el tiempo molestando con ruidos o cantando. Yo ya no empiezo a dormir igual, hago un salteo de comida, empiezo a no bañarme. Diferentes reacciones corporales, diferentes sensaciones en mi cuerpo, que como yo ya estoy acostumbrado a sentirme así, no las asocio con el parcial o el examen. O si las asocio, las hago a un costado y me concentro en estudiar. Craso error. Craso error. Mi cuerpo es el primer lugar a donde yo voy a mantener estable y constante la ansiedad. Y las primeras cosas que tengo que detectar es el cambio de hábito que hago cuando se acerca una fecha de examen o un examen y las cosas que le voy quitando a mi cuerpo. Alimentación, energía, descanso, recreación, etc. Todas esas cosas no deben desaparecer. Las tengo que tratar de organizar el tiempo que tengo para estudiar. Y en una situación virtual se descontrola más, porque duermo de diferente manera, puedo comer otras cosas, la ingesta inadecuada de alimentos, mucha grasa, por ejemplo, muchos lípidos, es totalmente contraproducente a un buen descanso y a una buena fijación en la memoria de trabajo y de largo plazo de las cosas. El abusar de bebidas carbonatadas tipo gaseosa también está bueno, está mal, salvo que lo utilice en el momento anterior al examen. Si yo en el momento anterior me tomo una Coca-Cola, creo que puedo decir eso, está bien, porque voy a tener un shock, ¿sí?, de glucemia y voy a tener mayor disponibilidad en mis centros de atención y de memoria para resolver algo. También si me como un PBT, voy a ayudar
¿sí?, a bajar la actividad del sistema autónomo. Sistema autónomo que está involucrado en las reacciones fisiológicas y corporales de la ansiedad. Y quiero que tengan algo bien claro. Uno de los principales caminitos por donde la ansiedad se va colando y no le damos importancia es a la temperatura corporal, ¿sí? Las personas que son muy, muy ansiosas, que ya están muy, muy activadas en la ansiedad, empiezan a transpirar. Esa transpiración no es solo porque están ansiosas, es una defensa natural del cuerpo para generar una balanza térmica, ¿sí? Esto es, si voy a rendir por la compu, hay dos cosas que tengo que cuidar bien claro. La temperatura corporal, tengo que estar a la temperatura en donde mi cuerpo lo resiste. O sea, no puedo estar a 40 grados, ni puedo estar a 22, ¿no? Tengo que tener una temperatura media, real, porque si no se va a seguir aumentando la actividad fisiológica y ese intercambio de temperatura va a disponerme a tener mayor ansiedad. ¿Mm? Y la otra es cuidar la temperatura interna, es decir, antes de un examen, por ejemplo, si es a la mañana, debería desayunar. No la coca, principalmente, pero sí un café, un mate, algo que me genere otra disposición en el control de la temperatura. Temperatura y ansiedad son muy importantes junto a la respiración, que es una de las técnicas que vamos a proponer en un ratito. La otra cosa que tengo que tratar de ver es el inicio de mis pensamientos ansiosos, que son generalmente pensamientos negativos. No voy a poder, es mucho. Ah, ahí está el profe. Uy, no, es la primera vez que hago esto y seguro me va mal, ¿no? Una de las cosas muy importantes con el pensamiento es que no se puede controlar tan fácilmente porque es una estructura, ¿sí? Es una estructura que está muy consolidada en nosotros. Por eso existen, por ejemplo, las terapias, ¿no? Para ver cómo son esas estructuras de pensamiento. Pero lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Por lo general, a la hora que estoy en mi casa, por lo general puedo llegar a tener una pizarra o un cuaderno o algo por el estilo. Bueno, sí, los escribo. Todos los pensamientos negativos que tengo los escribo. ¿Sí? Doy vuelta a la hoja o divido la pizarra y los hago positivos. Entonces, en un momento del día voy y leo los positivos. Y en otro momento del día veo los negativos. Lo que voy a generar es una doble fase, lo que se llama neuropsicológicamente. Es decir, que no solo le voy a prestar atención mental, interna, a lo negativo, sino que se le va a poner algo positivo. Y les aseguro que funciona. Funciona tanto como un Alplax. Y doy fe y tengo evidencia científica para respaldar eso. Tenemos que hacer que siempre que tengamos ansiedad no exista una sola alternativa, al menos dos. Eso es lo importante. Porque si no, siempre voy a caer en la ansiedad. Y por último, tengo que ver el entorno. Tengo que hacerme como una especie de escáner lo más sensible que pueda, un tipo cyborg, el leer al entorno, ¿sí? Bueno, ahora nosotros nos vamos a tener algo que pasa naturalmente en la situación de examen, que es el cuchicheo distorsionado. ¿Qué es el cuchicheo distorsionado? Y yo escuché, me pregunto tal cosa. Y eso ya me empieza a generar ansiedad. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona utilizó una palabra que puede estar mal utilizada en lo que quiso comunicar y me desordena cómo yo prepare el conocimiento sobre esa palabra. Claro está, ahora seguramente no tenga ese cuchicheo, pero voy a tener el amigo celular y su gran aplicación llamada WhatsApp, es donde me va a reemplazar eso. Entonces, una de las mejores cosas que yo podría hacer es tratar de, en el momento de preparar un examen, alejarme bastante de las redes sociales, ¿sí? Porque eso va a generar interferencias. Lo genera cuando es presencial, lo aumenta cuando es virtual y está siendo estudiado esto. Está siendo estudiado, por ejemplo, por el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba. Entonces, tenemos que tener cierto resguardo en eso. El entorno es un lugar donde están la mayor cantidad de estímulos que yo hago ansiosos.
¿Mm? Entonces, por eso el entorno, porque si bien no voy a la facu, pero en mi casa puede estar gritando, o puede cortarse la energía eléctrica, o puede que el vecino en ese momento se le ocurra cantar Coldplay y, y yo no pueda rendir, porque me desenfoco, me desconcentro. Bueno, tengo que hacerme amigo de leer lo que pasa en el entorno. La suma de estas tres cositas dando vuelta pueden generar una ansiedad situacional o una ansiedad anticipatoria. La situacional es la que me pasa en ese momento. Es como si en un momento, bueno, saquen una hoja. Esa técnica es muy situacional porque nadie esperaba que el docente diga saquen una hoja. ¿Sí? Esa es la ansiedad más común para la cual el cerebro está preparado. ¿Sí? Para tener un momento de bloqueo y rápidamente responder para solucionar eso. Les tengo que decir que es la situación donde mayormente el cerebro está preparado, pero es la que menos ocurre. O sea, eso le ocurría a nuestros antepasados, no tanto a nosotros, porque hubo un cambio en ciertas áreas cerebrales que nos hacen haber modificado esa respuesta. Y después está nuestra amiga, la anticipatoria. Esa que yo empiezo a maquinar, a darme vuelta, como dicen ahora, todo a rosquear sobre una situación que no ocurrió. Y como no ocurrió, yo la lleno de cosas que muchas veces son negativas y la gran mayoría de las veces no pasa. No pasan las cosas que yo estoy rellenando. Y en tal sentido, una de las mejores cosas que me puede pasar si detecto que esta ansiedad anticipatoria es constante en mi vida, es tomar algún tallercito de ansiedad ante los exámenes, que siempre va a venir bien. En el caso de nosotros, el taller está armado en 8 encuentros, muy técnico, muy para hacer cosas que va a permitir mejorar esta situación de anticipatoria. Creo que en este sentido es muy bueno que la profesora Giordano y la profesora Lifchik, que tienen visiones diferentes de lo que es la personalidad y el comportamiento humano, acerquen sus conocimientos porque son todo hacia la integralidad de una persona y eso es realmente muy valioso, ¿no? Bueno, el DNU, que no es el DNI, ¿no? Esa es una palabra que se empezó a escuchar mucho desde que empezó la situación de aislamiento, pero es básicamente una especie de reforzador positivo, ¿no? De una especie de premio a lo cual tengo que tener. Tiene tres colores, el rojo, el amarillo y el verde, porque son las áreas, como el semáforo, donde yo tengo que ir, ¿sí? El nivel del verde, el que me va a ayudar mucho más de cualquier cosa, es debo pensar tal cosa, debo proponerme pensar tal cosa, debo enfocarme en pensar tal cosa. O sea, el pensamiento va a ser vital, si bien en el cuerpo va a ser un montón de cosas, el pensamiento es vital para reorganizar todas estas cuestiones. En el amarillo es prestarle atención a mi cuerpo. ¿Por qué está en amarillo? Porque me puede llevar al verde, prestando atención a las señales fisiológicas que tengo, o puede irme al rojo, es decir, desbordarme. ¿Sí? ¿Y cómo aparece el rojo? Bueno, cuando hay una suerte de permanente lluvia de cosas entre lo que me pasa a mí y lo que está pasando afuera. Entonces eso es como si fuese una colisión, es como el módem se atasca y de ahí empieza la ansiedad, ¿no? Entonces, la palabra debo, por algo está la palabra debo encabezando cada una de estas cosas, es una suerte de tips, ¿no? No es que tengo que hacer algo, ¿no? No me tengo que, no tengo que ver si esto es algo necesario. Yo debo tomar control sobre las cosas que me pasan y no descontrolarme. Porque después, cuando todo pasó, viene una sensación muy desagradable, que es la frustración y, o el bajón de ánimo, y no está bueno.
No, no está bueno porque impide muchas cosas y ponemos problemas a veces a donde no los hay. Simplemente tenemos que saber manejar este tema de la ansiedad. En todo eso, ¿cuál sería el protocolo? ¿Por qué pongo ansiedad? Porque al último de la respuesta, cuando la ansiedad está muy alta, ya es una repetición de cosas. ¿Sí? No es lo nuevo, bueno, ahora sudo, ahora se me seca la boca, ahora no, ya es una suerte, me bloqueé, me quedé en blanco, empiezo a unir cosas que no van, respondo a algo como si no lo hubiera leído, ¿no? Imagínense que el otro, el docente, también tiene que ser alguien que sepa de esto mínimamente, porque si no, puede llegar a equivocar el juicio sobre los conocimientos o los aprendizajes de un estudiante. El protocolo sí está basado en tres grandes bloques, que ya lo vimos, o sea, la parte del pensamiento, la parte del cuerpo y la parte del entorno, ¿no? Nada va a ser mejor que la preparación. La preparación siempre me da suficiencia y me da seguridad, aumenta mi seguridad. Entonces, tengo que preparar la materia con tiempo. Suele haber cierto estilo de personalidad que dice, no, bueno, aprobé una, bueno, ahora hago esto otro y faltan 3 días. Bueno, obvio que hay muchos que aprueban, ¿sí? Porque tienen talento, capacidades, etc. Pero los que no logran hacer eso, tienen una mala lectura de lo que pasó a veces. A veces le echan la culpa a que algo pasó con el profe o que no tuvieron todo el material, pero no se pone a analizar la decisión que tomaron, ¿sí? Que es algo que es importante para entender la ansiedad. De acuerdo a decisiones que yo tome, va a haber un tipo de ansiedad situacional o anticipatoria. Entonces, esto pasa con la materia. Si yo sé que tengo 18 días para prepararlo, bárbaro. Tengo que tener esto. No tengo que terminar en el día 17 de estudiar la materia. Tengo que tratar de terminar en el día 14 y día 15. Cosa de que haya consolidación en la memoria. Nada se memoriza de un día para el otro, ni nada se consolida, que es la palabra adecuada. Tengo que tener las técnicas de estudio adecuadas, y para eso nosotros tenemos asesoría pedagógica, ¿no? Que nos enseña muchísimo de cómo estudiar algo, a los docentes, cómo preparar clases, etcétera, de tener un objeto cognitivo que es la educación y la enseñanza. No sirve tratar de tener un estilo de estudio, porque en realidad lo que estoy confundiendo estilo es con técnica. Yo memorizo, y eso no es un estilo, es una técnica que estoy utilizando. Lo real sería que yo en mi estilo de estudio tenga varias formas de aprender algo. Y para eso hay muchos recursos pedagógicos, dos de los cuales que yo recomiendo que bajan la ansiedad es tratar de transcribir, ¿sí? O de pasar a hoja lo que algunas cosas están en el libro, ¿no? Porque el libro tiene un montón de detalles que son secundarios a veces y que no permiten una fijación correcta de la atención y de la concentración. Y la otra técnica que baja muchísimo la ansiedad es tener manejo de los colores, ¿sí? Porque el color tiene una forma de procesarse en el ojo y en la mente que no es ansiógena, ¿no? Por algo funciona el semáforo, lo que no funciona es cómo interpretamos nosotros lo que tenemos que hacer, pero ese es tema de otro lado. Controlar los pensamientos va a ser muy interesante, principalmente los negativos, que son los que me llevan a la ansiedad, y los positivos, porque me puedo pasar de mambo, ¿no? Me decir, esto ya lo hago y por eso le dedico 2 horas en mi vida, o estoy repasando ahí mientras el profesor está preparando el acta o lo que sea, ¿no? También tengo que entender que demasiada reacción positiva puede llegar a ser una actitud equivocada ante las cosas. Y para eso nada mejor que una nota, ¿no? Que alguien me califique. Ahí me ubique un poco en esa relación entre los pensamientos positivos y negativos. ¿Cuáles son los pensamientos positivos que son válidos para manejar la ansiedad? Son 3, ¿no?
acepto que estoy ansioso, acepto que estoy ansioso, voy a dar lo mejor de mí, así que no me exijo, voy a dar lo mejor de mí. No me pongo ni un límite ni un nivel, voy a dar lo mejor de mí y descubriré qué es lo mejor de mí. Y lo tercero, algo muy importante, si me va mal, no fracase. Tendemos a utilizar una palabra negativa para un error, para un equívoco, y ahí la gente se va. Dice, no tuve tiempo. ¿Cómo vamos a decir eso? Que no tenemos tiempo. ¿Sí? Si estamos vivos. Es una forma ilógica de manejar algo. Sí, porque esto, no, porque ahora tuve que prestar atención a que la leche no se caiga, no pude hacer tal cosa. No. Es un error, es una equivocación, no es más que eso. No es más que eso. No se me va la vida en preparar un examen o prepararme para rendir algo. Es una instancia más de mi vida, no es algo fundamental. Después está alguien que me podría decir, sí, pero esto es muy importante. Es importante, sacarle muy, porque si no, no vas a poder responder. Además, siempre es verdad, y Natalia y la profesora Giordano lo pueden decir, que de un error se aprende con una buena guía. Si yo insisto en querer analizar mis propios errores, tal vez vuelva a intensificarlo o que sea mi propia base de ansiedad grande para las cosas. Y a nivel del cuerpo, la relajación. No estoy hablando solo de meditar o hacer yoga. La relajación, lo que me gusta jugar a la Play, juego un poco a la Play. Me gusta, hacerme una buena comida, me hago una buena comida. El dormir no es igual a estar en la cama despierto, es dormir. ¿Sí? No puedo alterar tanto mi patrón de sueño. ¿Sí? Por eso, una de las cualidades de los ansiolíticos es que dentro de su composición química me hacen dormir a través de un biorelajante. ¿Sí? Porque con la ansiedad se me bloquean grandes partes del cuerpo porque se tensiona. La alimentación, fundamental. No digo que nos hagamos nutriólogos para preparar un examen, pero el día anterior no sé si estaría tan bueno comerme 2 choripanes. Debería tener algo que me relaje, porque una de las actividades más importantes es dormir. Y dormir y alimentación van de la mano, se coordinan a través de los patrones circadianos, lo que se llama, ¿no? Como con la luz y la oscuridad, con lo que como y no como, con lo que tengo y me falta, me manejo en la vida. Y por último, el ejercicio. Y esto quiero poner especial atención, que es, pero muy poco. Con la palabra ejercicio, en la virtualidad se dieron un montón de cosas y se siguen dando. Profes que enseñan a hacer cosas, tutoriales, está más que bien. Pero para preparar un examen, el gasto de energía que yo hago en el ejercicio no debe superar al gasto mental que estoy haciendo para estudiar algo. Es decir, que si le dedico 3 horas de estudio, 4 o 5 horas de estudio a algo, no puedo hacer 2 horas de ejercicio, porque extenúe mi cuerpo. Entonces, voy a tardar mucho más tiempo en recuperarme, y ese tiempo que va pasando va haciendo un pisito bastante interesante para que la ansiedad aparezca. Y por último, la palabra recompensa, ¿no? Ya sea que me va bien, me recompenso con algo que quiero, o que me va mal, una recompensa parcial de algo, es importante, ¿sí? Porque al ser una reacción, la ansiedad se alimenta mucho de lo que pasa afuera y del feedback o de la retroalimentación que yo tengo. Entonces, si me va bien y no me gratifique, mi ansiedad va a seguir muy alta durante un tiempo, ¿sí? Entonces ahí ya me voy a estresar. Entonces no voy a tener la idea de cómo evaluar correctamente lo que he hecho. Y si me fue mal y me doy con un caño y no me hago una recompensa parcial, afecto mi autoestima. Entonces ya empiezo con una autoestima bastante baja, que hace que yo piense cosas más negativas de lo común, y tampoco está bueno,
y va a estar bastante complicado hacer eso. Y por último, ¿sí?, dentro de las consideraciones de la ansiedad, un término que aporta la profesora Lifshitz, que es muy importante, muy en boga, muy actual en trabajo para muchas áreas de la vida, que es el término resiliencia, ¿no? Lo importante de la resiliencia es que como pocos, es un concepto que exige práctica y que da mucha práctica, ¿no?, a las personas. Y la situación de estrés por la pandemia y la situación de ansiedad por un examen, ya sea en una vez o reiteradas veces, habilita que yo, si lo sé manejar y lo sé construir, sea una persona resiliente, ¿no? Es decir, una persona que tenga una actitud positiva ante las cosas, aún sabiendo que puede ser negativa, porque rendir no está bueno. Siempre hay algo de la lógica de que no voy a poder o que me escapa lo que yo tengo. Construye mi vida. Haber ingresado a la carrera de odontología o de psicología o lo que sea, construye mi vida. Es una forma que elegí de tener mi vida en un trayecto muy importante de mi vida, que es mi juventud. Así como me gusta tener un buen cuerpo, debo tener una buena mente y un espíritu, agregaría. Y nada más que mejor que tener experiencias, ¿sí? Mientras, aún en tiempos de virtualidad se puede tener mucha experiencia. No es que el teléfono fijo daba una suerte de experiencia que dependía de la voluntad del otro. Hoy, con los accesos a Internet, en la mayoría de lo posible se puede acceder a un montón de experiencias que han hecho otras personas, están haciendo en ese mismo momento otras personas que me pueden ayudar. Lo importante de una rutina, no entendida como un agobio, como algo que cansa, sino algo que me ordena, algo que me da muy buenas cosas, ¿no? Lo importante de saber que es un día a la vez. No puedo estar preparando el examen del 21 el día 8 creyendo que estoy en el 21. Estoy en el día 8. Y no debo perder de vista eso. Y por último, una cosa que me parece muy interesante de la resiliencia, que es la toma de conciencia de uno mismo, ¿sí? No es que nosotros seamos inconscientes, porque no tenemos conciencia. La profesora Lifshitz seguramente podrá dar otros desarrollos de lo que es la conciencia y el inconsciente. Es saber cómo somos y aceptar un poco también la ansiedad que tenemos, ¿sí? No querer perseguirla para no sentirla, porque si no es como un síntoma, va a aparecer. Y si aparece, algo nos pasa. Y yo le digo, y para experimentar ansiedad, a todo esto lo preparé el día de ayer, justo a 24 horas de que lo tenía que presentar, porque era importante haber experimentado ese cierto nivel de ansiedad para hablar, ¿no? Y compartir de algo que realmente es muy importante y que se lo está tomando como debe ser, algo muy serio, porque es una generación de una conducta y un comportamiento humano. Y como tal, debe ser atendida. Por lo demás, muchísimas gracias y a su entera disposición. Bien, muy bien, Seba. Y agrego que para aumentar la ansiedad de Natalia y mía, nos lo mandó hace un ratito, digamos. Bueno, sí, es que era como usted, te conozco, como buen metodólogo, estaba probando ciertas instancias de cosas. Sí. Nos estaba probando en nosotros todos, no también. solamente en los alumnos. Que eso es bueno también como alumnos saberlo. De todos modos ya sabíamos lo que se iba a trabajar, obviamente, porque lo estuvimos trabajando bastante. Bueno, yo estaba leyendo en el chat, hay algunas preguntas que creo que, o algunos comentarios, que de todos modos creo que fueron un poco contestados con lo que después siguió avanzando Seba, pero bueno, si hay alguna pregunta en particular, bueno, las vemos. Sí, por favor, eso es, de más está a decir lo que
Así es. Mira, Seba, ahí preguntan algo así, ¿cuánto tiempo debemos estudiar a diario? Bueno, a ver, estos son dos cosas bien claras. Una cosa es el tiempo cerebral para estudiar, que no va a ser una disponibilidad mayor a los 120 minutos, ¿sí? Porque el cerebro no solo estudia, hace un montón de otras cosas, ¿sí? Ujú. Y otra cosa es mi actitud hacia el estudio, ¿sí? Que muchas veces o supera esos 120 minutos o va a estar muy por debajo. Lo real, lo que se estudia naturalmente y lo que se promueve en los talleres de manejo de la ansiedad es tratar de estudiar 2 horas a la mañana, 2 horas a la siesta y 2 horas a la tarde. No estudiar nunca de noche. Por esto que yo hablaba de los patrones de los ritmos circadianos, ¿no? Sí, yo Y las coincido personas con dicen, eso. bueno, pero yo estudio de noche. Bárbaro, sí, ese es tu estilo, pero no estás utilizando tu verdadero potencial. Bien, y otra cosa que hay que tener en cuenta, que por ahí es muy común, que lo hemos escuchado en los alumnos a lo largo del tiempo, es esto de decir, bueno, dedico la noche anterior al examen a repasar porque entonces tengo todo fresquito. Y no es así, el cerebro no funciona así. El cerebro funciona con que necesita el tiempo de descanso y del dormir para fijar los conocimientos y para la memoria, digamos. O sea que eso que se llama el atiborramiento o el dejar para último momento y pretender ir prácticamente sin dormir al examen no estaría siendo una buena estrategia. Sí, No, Fede. no porque además se sabe históricamente y más ahora con los estudios por imágenes de neurociencia que la memoria episódica, es decir, la memoria que me va a llevar a recordar algo porque está asociado con algo, tarda aproximadamente 3 meses en consolidar eso. Entonces no voy a poder consolidar en una noche todo lo que me pasa con preparar una última materia, porque con eso me egreso o me recibo. Yo quiero contestar algo de Alejandra Ders, ¿sí? ¿Estás viendo con las preguntas? Eso. Sí, sí. De Alejandra Ders dice que, bueno, se sumó un poco tarde porque tiene una bebé de 15 días. Felicitaciones por eso, Alejandra. Y dice, Sí, bueno, y felicitaciones. tengo que organizarme para estudiar los últimos finales de la carrera. Bueno, si Alejandra está, me gustaría contestar algo. Ahí va a haber mucha ansiedad porque hay algo muy importante que es una expectativa, ¿sí? Pero me gustaría transmitirle dentro de lo posible, Alejandra, algo que aprendí de los psicólogos cognitivos. Lo importante y lo urgente. ¿Mm? Las dos cosas no pueden convivir. Si conviven las dos cosas, la ansiedad va a ser reina. O cosas peores, como la depresión. ¿Mm? ¿Qué es lo importante para mí? Cuestiones temporales, espaciales, cuestiones que tengan que ver con mi estilo y mi forma de vivir. ¿Qué es lo urgente? Ahora, hoy, o sea, está alejado de mí. ¿Y cuánto tengo yo para cubrir esa urgencia? ¿No? Eso, en estos tiempos de muchas cuestiones sanitarias, lo urgente y lo emergente hay algo que ver. Entonces, Alejandra, si podés dividir entre lo que es importante para vos, seguramente si vas a decidir preparar un final, lo vas a hacer de una manera mucho más resiliente, como propone Natalia, que es muy correcto, y ecológica. O sea, con poca menos perturbación para vos, que si lo ves como algo urgente. Porque tenés una vida de 15 días, 16, 17 días, que se va a imponer totalmente a ese plan que estaba bien trazado hasta la aparición de la bebé. Sí, eso tenemos que valorar y en la terapia lo podemos enseñar mucho, pero también lo podemos enseñar en un taller de ansiedad. ¿Qué es lo importante y qué es lo urgente? Porque también es una forma de estudiar, saber distinguir lo importante y lo urgente, ¿no? Yo acá estaba viendo otra pregunta que dice si para recibirse hay una edad. No, obviamente que no.
O sea, para recibirse, para estudiar, para aprender cosas nuevas, no hay edad. Es como que hasta hace varios años, hasta se decía que bueno, que uno cuando ya es adulto mayor no se podía aprender, no, las neurociencias nos están diciendo ahora que para aprender no hay edades y no hay límites, ¿cierto? Y por lo tanto, y para recibirse tampoco, sino que eso depende más o menos del plan de cada uno, o de los objetivos, de las expectativas, pero no hay, por lo menos neuropsicológicamente o a nivel de posibilidades de aprendizaje, tiempos límites. Exacto. O sea que podemos seguir aprendiendo. Miren todo lo que estoy aprendiendo yo a los 57 años, a poquito tiempo de jubilarme, estoy aprendiendo todas estas cosas nuevas, a manejar la tecnología. Eso sí, discúlpame que te comento, aporto esto, ¿no? Fíjense, chicos, cómo todos de golpe, profes desde generaciones más jóvenes a generaciones más avanzadas, de golpe tuvieron que reinventarse y aprender un montón de cuestiones que parecía que ya no era algo para ciertas generaciones, y sin embargo están todos cursando y siguiendo sus materias con sus profesores de distintas edades. Eso creo que es un enorme ejemplo de esta pregunta. Sí, yo quisiera contestar a Sol de Eusebio, ¿no? Que pregunta si tener sueño cada vez que hay que estudiar también es una forma de afectar la ansiedad. Saquemos todo lo que tenga que ver con algún tipo de interacción de fármacos, que por ejemplo tomar un medicamento para la presión arterial tiene un manejo del sueño, o que, bueno, no sé, que hace 2 días que no puedo dormir porque por algo, o porque cambié mi patrón de sueño. Cuando tengo sueño o una somnolencia y tengo que dedicarme a una tarea muy cognitiva, armar un rompecabezas, estudiar, preparar un práctico, una muestra, lo que sea, y tengo este sueño, hay como 3 cosas que tengo que tener en cuenta. ¿Qué pasó antes? Es decir, ¿cuál es la reserva de energía con la cual yo llegué a estudiar? O sea, cómo me alimenté, qué gastos hice, etcétera, de energía. Lo segundo es ver el nivel de emocional que tengo con eso que voy a estudiar. Cuánto me agrada y cuánto me desagrada, o cuánto me agrada y me desagrada a quien yo le tengo que rendir ese conocimiento que estoy adquiriendo ahí. Y lo tercero, ¿sí?, es que cuando el sueño es preeminente y no solo es para cierta materia, ciertos profes, ciertas cosas, hay que hablar de un perfil ansiógeno, ¿sí? Es decir, una forma consolidada de ser de la personalidad, donde la ansiedad tiene un fuerte nivel a una forma que yo no me doy cuenta. Es decir, es como el estrés, se va acumulando, y lo que veo del estrés es el último de las gotas que llenó el vaso, pero todo el vaso está lleno. Esos perfiles por lo general se descubren mucho en terapia, y por lo general necesitan no solo un tipo de dieta particular, sino tal vez el refuerzo momentáneo de algún psicofármaco. Hay que atender esas 3 cosas siempre cuando pasa esto del sueño o de la abulia o no querer estudiar ciertas cosas, ¿no? Es algo que es parte de nosotros. Eso se llama reactancia, ¿no? Para que si lo quieren googlear, va a estar bueno para ir aprendiendo otro término que es amigo de la resiliencia. Exacto. Yo acá estoy viendo, perdón, que sí. hay Mariano, dice si el repaso 8 horas antes de un final, entonces no es recomendable. No, lo que yo digo es que lo que no es recomendable es pasarse toda la noche haciendo el repaso. Lo que se recomienda por ahí es que el repaso se termine tipo 6 de la tarde aproximadamente del día anterior. Entonces, en eso también tiene que ver de lo que hablaba Sebas, de la organización del tiempo, es decir, de ir distribuyendo la materia y estudiando día a día, y dejando ese tiempo para el repaso. Digamos, está bueno el repaso, o por ahí
hay gente que necesita reforzar o que se olvidó algún dato y bueno, un rato antes del examen lo repasa o lo mira. A lo que yo me refería era a no dejar todo para último momento e intentar hacer todo en las horas en que deberían estar descansando y durmiendo, y donde se deberían estar consolidando la memoria. Exacto, que antes, agrego una cosita, que antes del examen haya una cantidad determinada de horas de sueño, no llegar con solo 2 o 3 horas de sueño. Eso es muy importante, eso también es a lo que refería el profesor. Bien, y acá también dice Camila, que preguntaba que ante la aparición de los síntomas de ansiedad en el momento de estar rindiendo, habría como que en ese momento también aplicar lo que dijo Sebastián, ¿no? Estar viendo si se me atravesó algún pensamiento mientras estaba en el examen, cómo tengo el cuerpo, si estoy relajada, cómo estoy, cómo me siento, y aplicarlo en ese momento. Tratar de relajar, tratar de cambiar, si se me atravesó un pensamiento negativo, por ejemplo, con que, o vi la cara del profe y digo, bueno, el profe me está por bochar, bueno, cambiarlo por algo positivo, como decir, bueno, a ver, ¿qué me falta decir o qué más puedo decir? O sea, también durante el momento del examen, estar viendo todos los aspectos o las 3 patas, digamos, como para ver cómo me reacomodo. Dos cosas. Si el examen es escrito y tengo un síntoma de ansiedad, cualquiera de ellos, una de las mejores cosas que puedo hacer es cambiar de foco, ¿no? Y uno cambia de foco, por ejemplo, haciendo esto, o tronándose los dedos, o cambiando la temperatura de los dedos. Me los pongo abajo de las axilas y después los saco. Van a salir sudados, sí, pero ya le cambié la temperatura a los dedos y todo ese nivel fisiológico bajó. Y si es oral, dos cosas bien claras. Lo que se llama el triángulo del gesto de la autoridad, que es esto, ¿no? Por eso los policías, por ejemplo, lo usan mucho, o cuando te estamos interrogando, genera mucha ansiedad, porque me canaliza, yo genero completo una cara que no está pasando, pero yo la completo con mi mente, que el profesor está enojado y me va a hacer algo, o no estoy haciendo las cosas bien. Lo real es concentrarse en este triángulo. ¿Sí? O en este triángulo. O sea, descentrar la mirada. Eso es muy importante porque la ansiedad, ¿sí?, se maneja mucho con lo visual y lo auditivo. Son de los 2 sentidos más predilectos que tiene la ansiedad para manifestarse. Entonces, eso es una de las buenas cosas que podemos hacer y se dan en estos encuentros que cuando tenemos algunos estudiantes van a consultar principalmente conmigo ahí a la cátedra, en esos talleres de manejo del estrés y ansiedad del examen está esta parte de manejo de las diferentes partes del cuerpo del que me está evaluando, ¿no? Porque en última instancia es como yo lo estoy receptando también, a mente que puede existir en el docente, ¿no? Claro. Bueno, acá también pregunta Julieta, si aparte de la temperatura que vos hablaste, Seba, la frecuencia cardíaca también es un indicador. Y sí, Seba puso el ejemplo de la temperatura, pero digamos, cada uno tiene alguna manifestación y que pueden ser distintas en cada uno. En algunos les transpiran las manos, en otros se aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso lo importante era conocerse a uno mismo y mirarse a uno mismo y prestarle atención al cuerpo para que cada uno sepa más o menos cómo se manifiesta en nuestro cuerpo. Y frente a eso, está bueno el tema de intentar la relajación, porque bueno, por ahí el aumento de la frecuencia cardíaca también está asociado a lo mejor al ritmo respiratorio, a una respiración más entrecortada. Entonces por ahí podemos digamos, empezar por otro lado el circuito, y que es a lo mejor
haciendo un mínimo ejercicio de respiración, de lentificar la respiración, y también con eso vamos a ir controlando un poco más la frecuencia cardíaca, ¿sí? O sea, por cualquiera de los lugares que empecemos por el circuito, logramos bajar estos signos corporales, que son los que nos empiezan digamos, como a aumentar más la ansiedad también, porque decimos, bueno, si tomo registro de que tengo una respiración muy entrecortada, o que tengo una frecuencia cardíaca acelerada, ahí empiezan a lo mejor también los pensamientos negativos y se va dando toda la vuelta. Sí, es un aprender a darse cuenta, que es esto a lo que apunta el conocimiento de uno mismo. Porque por ahí estoy por rendir y tengo las manos súper transpiradas, y no me doy cuenta que en realidad son síntomas de ansiedad. Entonces, poder conocer esto de lo que hablaba el profe Sebastián, de las 3 patas de la ansiedad, las sensaciones corporales, por ejemplo, que nos hagan conocer y detectarnos y entender que estamos atravesando y que estamos sintiendo ansiedad para poder resolverla. Porque a veces tenemos distintos síntomas y no estamos siendo conscientes de eso. Entonces, si no tomamos esa conciencia, no podemos encontrar los recursos para afrontarla, como decía el profe. Bien, yo voy a unir una pequeña respuesta a 2 preguntas, una de Galaxy, ¿sí? Sí, esa, la de la concentración. Exactamente, que es muy, muy importante. Y la otra de Florencia, ¿sí? Que dice cuando uno queda en blanco, Cuando ¿no? quedas en blanco. Aunque parezcan 2 cosas totalmente diferentes, estamos hablando de la misma situación, ¿no? Que es cuando yo no puedo reaccionar o reacciono de una manera que no es la adecuada. Cuando la concentración se ve alterada, ¿sí? La concentración se ve alterada para incorporar, para aprender, para hacer un montón de cosas, no está tan implicada la ansiedad en sí, como algo afecta. La ansiedad afecta más a la atención. Acordamos que hablamos de sensorio visual, sensorio auditivo, sensorio táctil. No está tan implicada la ansiedad, ¿sí? Ahora bien, si tengo un problema de concentración y es recurrente y siento y creo que no estoy incorporando nada, ahí va a aparecer la ansiedad. Entonces, lo real sería tratar de cambiar la forma de estudiar y tratar de organizarlo de otra manera para ver si hay una recombinación, lo que se llama un reseteo de mis sistemas de concentración para ganar en algo. Ese sistema de concentración es el mismo que está implicado cuando yo me pongo en blanco, que es por la cual la gran mayoría, profesor, usted está de testigo, vienen a consultar a la cátedra previa derivación de las chicas de asesoría pedagógica, que se quedaron en blanco en un examen y el profesor se dio cuenta. Bien, ese quedarse en blanco tiene su inicio en la concentración. No es un problema de memoria. No es un problema de memoria como se podía creer, porque después con un estímulo adecuado la persona recuerda. ¿Sí? No es una amnesia, es como yo utilicé mi concentración. ¿Y por qué nos quedamos en blanco? Y porque me sobreconcentré en estímulos irrelevantes. Y cuando llegó el estímulo relevante o el importante, no tuve espacio para eso. Por ejemplo, me concentré en el cuchicheo, en que el otro decía que la bolilla 8 la tomaba, no la tomaba. Me concentré, no sé si traje la lapicera, traje el portafolio, traje el barbijo. Por eso, lo mejor en esta situación que vamos a empezar a tener de rendirlo virtualmente es estar en un lugar donde yo tenga todo lo que yo creo que voy a necesitar. No solo lo que me piden los docentes que tengan, sino todo lo que yo creo que voy a necesitar. A diferencia de un aula en donde eso no ocurre. Eso es una ventaja. Pero yo quería aclarar esto, que muchas veces se toma como un problema de memoria y la memoria estuvo bien. Fue la concentración, la prima hermana de la memoria, la que generó esa situación. Y cuando pase eso,
Bueno, en el presencial lo que podremos hacer, y si el docente se da cuenta, es esperar entre 15 y 30 minutos a que se reactualice el sistema. ¿Sí? Si eso se puede. Si no se puede, bueno, se verá cuáles son las consecuencias de haberse quedado en blanco. Y en lo virtual, lo mejor es tratar de mover, ¿sí? Mover alguna parte del cuerpo, puede ser las manos, puede ser los hombros, puede ser estar rayando algún papelito, ¿sí? Mientras se ve, jugar con el mouse sin tocar ningún botón, algo que haga que el cerebro trabaje en dos tareas diferentes y haga una reactualización de la concentración. Bien. Y acá preguntan sobre las estrategias de visualización días antes. Son muy positivas, sí. Muy positivas, sí, coincido también, y tienen que ver más o menos también con el proceso de sensibilización sistemática. Si lo querés explicar, Seba, que la utilidad de ese tipo de ejercicio. La visualización es algo que está muy trabajada en estos momentos. Por ejemplo, es cuando tengo que rendir algún tipo de examen, tipo concurso, selección interna, ahora la estoy utilizando mucho. Antes era un descreído, pero lo interesante es que atrás de toda la visualización está lo que se llama la desensibilización sistemática y progresiva. Es decir, algo que estaba concentrado como negativo, como no aceptado o problemático, se despieza, se desarma y se va generando como una especie de baja de la intensidad de eso. Si empiezo con, uy, me toca rendir psicología y está Giordano, Álvarez y Lifshitz, muy mal, pésimamente mal, ¿por qué no me tocaron otros profesores? Muy grave, muy negativo, ¿sí? El ejercicio de visualización puede comprender tres estrategias. Primero me concentro en todos. Entonces, le voy tratando de sacar la imagen negativa a Giordano, a Álvarez y a Lifshitz. Me concentro en algo positivo. Bueno, son dos lindas mujeres, él parece ser alguien bastante atractivo con todos esos anillos que utiliza, y me voy alejando de la imagen negativa. Esa imagen negativa, para ser eficaz, necesita de algo muy claro: presentarme al evento. Si después de hacer un trabajo de desensibilización progresiva hasta llegar a aceptar que tengo que rendir con Lifshitz, Giordano y Álvarez, y no me presento, nada de eso funciona. Y no va a funcionar ninguna técnica de visualización, porque la idiosincrasia, mi forma de pensar ciertas cosas, va a bloquearme. Bien, y parte de eso también se enlaza un poco con lo que ya dijiste, Seba, no sé si yo también lo dije, de esto de, sobre todo en la virtualidad, y sobre todo, por ejemplo, en los exámenes orales, donde van a tener que estar frente a la cámara, no se van a poder mover y demás, creo que es importantísimo esto de tener todo a la mano y tener todo lo que vamos a necesitar o lo que van a necesitar acomodado de antes, y por ahí esto de este ejercicio de visualización también va a servir a eso, para poder organizarnos y para ver cuáles son todos, tratar de manejar la mayor cantidad de factores estresores o que nos pueden aumentar el nivel de ansiedad que podrían aparecer en esa situación. Entonces, limitarlos al mínimo, digamos, que lo que nos genere ansiedad sea algo que aparece y que no lo pudimos manejar, pero todo lo manejable, tenerlo listo, tenerlo previsto, y por ahí esto de ir visualizando anteriormente nos sirve también para esto. Y bueno, redunda en disminución de ansiedad. Sí, le sumo al protocolo que dio el SEBA para rendir la información, que esto es algo que igual siempre le transmitimos y le transmito a los alumnos. Tengan toda la información, estamos en una situación, en este caso es nueva, pero cuando empezamos a rendir, y a lo mejor estamos en los primeros exámenes porque estamos en primer año, y esto es algo que hablamos mucho cuando damos estos talleres,
de inicio en la vida universitaria es la información. Como dice la profe Giordano, traten de reducir al mínimo todas las variables que dependen de ustedes. Después van a surgir cosas que lamentablemente a veces nos exceden, como es una falta de conexión, problemas de un estilo o del otro, pero todo lo que tenga que ver con la información que ustedes necesiten, eso va también a reducir mucho su ansiedad. Poder controlar la mayor cantidad de variables. Infórmense, pregunten todo, tienen un montón de espacios en donde se les brindan estas informaciones, que son lo que nos ayuda a también poder controlar todas las variables posibles y que eso ayude a reducir nuestra ansiedad. Sí, tener el vaso de agua y tener la lapicera y tener Exacto, todo saber cuántos días antes me tengo que inscribir, de qué manera tengo que entrar, en qué horario exactamente, digo, todo lo que tenga que ver con el contexto del examen, más en las formalidades. Eso también, y más en este momento de virtualidad que es nuevo, pero también sirve para todos los exámenes, cuando me tengo que inscribir, aunque estemos en la modalidad normal presencial. Digo, eso también nos ayuda mucho a reducir los niveles de ansiedad. Exactamente. Bueno, y creo que una última que alguien te preguntaba, Florencia preguntaba, ¿qué talleres mencionás, Seba? Cuando tenemos estudiantes derivados, porque han sido receptados por el SOIT, ¿sí? Y los del equipo de atención a alumnos. claro, y van los lunes, y por lo general son problemas de ansiedad o estrés ante los exámenes. Mi forma de abordarlo es un protocolo de 8 encuentros. Sí. Es un entrenamiento, entrenamiento de afrontamiento para el manejo de la ansiedad y el estrés, ¿no? Bien, o sea que esto, bueno, se los damos como información. Bueno, este año no lo pudimos hacer, pero bueno, como parte de nuestra participación del equipo de atención al alumno, y también sí, con la SAE, con el SOIT, los alumnos que consultan por problemas de ansiedad frente a los exámenes, yo los derivo a Sebastián, que justamente es el que tiene ya elaborado todo el protocolo de intervención con ese tipo de problemáticas, y por eso a eso se refiere Sebastián con la cantidad de encuentros. Y bueno, Natalia recibe otro tipo de problemáticas, pero bueno, o sea, cuando podamos volver a encontrarnos, si alguien quiere consultar, bueno, estamos a disposición. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, profe. La verdad que me ha servido muchísimo. Y bueno, yo ya tengo algunas canas, como pueden ver, y cuando tenía la edad de ellos, que están ahí, iba tachando las materias para recibirme como si fuera... primero iba sumando los primeros años iba sumando materias, y los últimos años iba restando materias, ¿cierto? Claro. Y bueno, y la vida, me gusta mucho el estudio, aprender cosas nuevas, y la vida me fue diciendo que bueno, que recibirse fue un paso nada más, digamos, fue como un escalón, digamos, a todo lo demás, ¿cierto? Que todo lo que es la vida. Entonces, disfrútenlo porque es algo hermoso lo que están viviendo, así que hay que sacarse un poco la ansiedad y disfrutarlo, digamos, que ya van a ver que es un paso más, y después van a tener otra cosa, y después otra cosa para aprender, así que es lo que les puedo decir yo. Bien, bueno, y que gracias, también profe. ¿Cómo? claro, y también minimizar un poco esto, porque por ahí hay mucha presión en esto de recibirse en el tiempo que la carrera está programada, Sí, digamos. sí, Una cosa sí. es la programación de una carrera en los papeles, en las correlativas y demás, y otra cosa son los tiempos reales. Y bueno, nosotros que hablamos un poco, yo un poco más de experiencia que Fede, porque tengo unos cuantos años más, o sea, yo ya me estoy yendo, les cuento. Yo estoy esperando 2 añitos más para irme, y quedarán los chicos en la cátedra y en la facultad, y uno ve que después, desde la hora, desde todo lo que transcurrió, que ese tiempo de cursado, o ese tiempo que por ahí parecía que si no nos recibíamos en 5 años o en 6 años era una fatalidad, es un periodo tan cortito en la vida de uno, y es una cosa tan
tan chiquita termina siendo después, como dice Federico, bueno, porque es un paso, porque es una etapa, y que lo importante creo que es que en cada etapa también esto que dijo Federico, disfrutarla, o sea, verle el lado positivo, ¿sí? Incluso en este año tan atípico, que muchos a lo mejor hablan de que perdimos un año. No, estamos ganando en un montón de otras cosas, porque estamos aprendiendo muchas cosas nuevas, nos estamos adaptando, estamos aprendiendo a ser flexibles, a utilizar otros recursos, o sea que de todos modos seguimos aprendiendo y de todo se aprende. Yo creo que en general, en ningún momento de la vida hay una pérdida o total pérdida. Siempre hay alguna ganancia también. Y depende de que veamos la parte positiva, obviamente. Bueno, chicos, prenden la cámara, así Nico nos saca una foto para la red de la Facu. Y bueno, y los saludamos a los profes y les agradecemos, la verdad, que por haber participado y habernos enseñado todo lo que nos enseñaron hoy. De Bueno, cosas que sabíamos, pero no sabíamos, digamos. Cosas que nos pasaban, pero no sabíamos por qué. Nosotros también, ¿eh? Nosotros aprendemos todos los días también. Bueno, fue un gusto. Bueno, fue un gusto y estar mucha con suerte ustedes. para los exámenes finales estos, ¿eh? Bueno, Sí. Gracias. Mucha suerte a todos los chicos y a nosotros los docentes que también vamos a aprender a tomar exámenes de otra manera. Bueno, chao, gracias. Nos vemos. chao. Chao, chao. Gracias, Chao, Eva. chao. Gracias, Nati. Gracias. Gracias, Silvia, como Chao. siempre. Gracias, Nico. De nada. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Chau, chau. Chao, chao. Chao, gracias a todos. Mm-hmm.